Imagina un mundo donde Caín no hubiera matado a Abel, donde el primer crimen de la humanidad nunca se hubiera cometido y la sangre del inocente no hubiera tocado la tierra por primera vez. Sería un mundo donde el odio nunca habría aprendido a hablar, donde la envidia jamás habría echado raíces, donde el hermano no habría levantado su mano contra el hermano. Un mundo en el que el dolor aún no conocía su propio nombre, y el corazón del hombre seguía intacto ante la tentación del rencor. Si Caín no hubiera matado a Abel, la historia del hombre sería diferente. No habría guerras, porque la primera batalla no habría nacido en el campo, sino en el alma. No habría fronteras trazadas con sangre, ni lágrimas derramadas por la traición. La humanidad habría aprendido que el amor fraternal es la base de todo lo divino, que el verdadero sacrificio no se ofrece con violencia, sino con humildad y gratitud. Imagina a los dos hermanos caminando juntos, cultivando la tierra y ofreciendo al Creador lo mejor de su trabajo, sin odio, sin competencia, sin el deseo de ser más que el otro. En ese mundo, el hombre habría entendido que la aceptación de Dios no es un trofeo, sino una comunión, que cada ofrenda es una conversación entre el alma y el cielo, no una competencia por atención divina. Pero el corazón humano, incluso en su pureza, lleva una semilla, la del ego. Esa semilla fue lo que Caín no pudo dominar. Su sacrificio fue rechazado no por su trabajo, sino por su intención. Dios miró más allá de la ofrenda, hacia el alma, y cuando el orgullo fue herido, nació el resentimiento. Si Caín hubiera elegido perdonar, si hubiera caído de rodillas en vez de levantar su mano, el mundo habría aprendido la lección más grande, que la humildad vence donde la violencia destruye. Imagina un mundo donde la humanidad aprendiera a aceptar sin comparar, a amar sin exigir, a compartir sin envidiar. Si Caín no hubiera matado a Abel, tal vez cada generación habría heredado un corazón más puro. La historia del hombre no estaría marcada por guerras y venganzas, sino por colaboración, compasión y esperanza. Pero la sangre de Abel fue derramada, y con ella nació algo que nunca debió existir, la culpa colectiva. Desde aquel momento, la tierra se volvió testigo del dolor. La voz de la sangre de tu hermano clama desde el suelo, dijo Dios. Esa frase resonó más allá del tiempo, porque desde entonces la tierra sigue gritando cada vez que la injusticia toca a los inocentes. Si Caín no hubiera matado a Abel, el suelo no habría conocido la maldición. Los campos producirían sin espinas, los ríos correrían sin contaminarse, y la tierra misma reflejaría la armonía del cielo. Pero con el pecado, la creación entera gimió. Y desde ese primer acto de violencia, el hombre empezó a construir un mundo que sangra desde sus cimientos. Imagina por un momento que la humanidad viviera sin esa herida ancestral, que el perdón fuera el idioma universal y la empatía la ley suprema. Las naciones no pelearían por poder, los hermanos no competirían por amor, y el sacrificio de uno no sería la condena del otro. La tierra libre de sangre sería el espejo del paraíso. Pero el mundo que conocemos no fue así. Desde Caín y Abel, cada generación ha repetido la historia. Un hermano contra otro, un pueblo contra otro, un corazón contra sí mismo. Y aunque los nombres cambian, el acto es el mismo. Seguimos matando al Abel que llevamos dentro. La parte de nosotros que cree, que ama, que adora en silencio. Imagina un mundo donde el espíritu de Abel aún caminara entre nosotros, enseñando con su ejemplo. Nos recordaría que la aceptación de Dios no depende del tamaño de la ofrenda, sino de la sinceridad del alma, que lo más sagrado no es lo que damos, sino cómo lo damos, y que la verdadera victoria no es vencer al hermano, sino vencer al ego. Si Caín no hubiera matado a Abel, el corazón humano no conocería la sombra de la comparación. Nadie sentiría que otro ocupa el lugar que él desea. Porque la fe no es competencia. El amor de Dios no se divide, se multiplica.
Pero el hombre, ciego en su orgullo, creyó que debía luchar por lo que ya le era concedido, el derecho a ser amado. Desde aquel día, Caín se convirtió en símbolo del exilio interior. Su marca no fue solo un castigo, sino un espejo, porque todos, alguna vez, hemos sentido ese deseo oscuro de compararnos, de exigir, de reclamar. Y cada vez que lo hacemos, matamos a un Abel invisible dentro de nosotros. Imagina si Caín hubiera llorado en lugar de matar, si hubiera reconocido su error antes de que la ira hablara por él. El perdón habría sido el primer milagro humano, la reconciliación, el primer acto sagrado. Y el mundo habría aprendido que la mayor ofrenda no es una vida arrebatada, sino una vida entregada con amor. En un mundo sin el crimen de Caín, no habría sangre clamando desde el suelo, sino oraciones ascendiendo al cielo. El dolor no habría sido maestro, sino compañero, y la justicia no habría sido impuesta, sino natural. El ser humano habría caminado al lado de Dios sin miedo, sin culpa, sin vergüenza. Pero el pecado entró, y con él, el ciclo del odio. Y sin embargo, incluso en medio del dolor, la misericordia no murió. Dios no destruyó a Caín, lo marcó para protegerlo. Porque incluso el culpable sigue siendo hijo del Creador. Ese acto fue una profecía del perdón que un día llegaría a todos. Imagina cómo se vería hoy el mundo si aprendiéramos de esa historia. Si en lugar de juzgar, abrazáramos. Si en lugar de comparar, agradeciéramos. Si en lugar de matar, con palabras, actitudes o indiferencia, eligiéramos sanar. El paraíso perdido no está lejos. Está en la capacidad de amar al hermano sin miedo a perder el amor del Padre. El conflicto entre Caín y Abel no fue solo una tragedia antigua, fue la semilla de todas las divisiones humanas, política, social, espiritual. Y hasta que aprendamos a perdonar, la humanidad seguirá repitiendo la historia del primer crimen con nuevos nombres y nuevas excusas. Imagina que esta noche Dios mirara al mundo y buscara hermanos que aún se aman, aún se perdonan, aún se ayudan. Serían pocos, pero suficientes para mantener la esperanza viva, porque cada acto de amor sincero escribe una nueva línea en la historia del cielo. Si Caín no hubiera matado a Abel, tal vez nunca habríamos necesitado un redentor. Pero incluso de la tragedia nació la promesa. De la sangre derramada nació el símbolo de la gracia, porque el amor de Dios no se detuvo en la muerte, la venció. El eco de Abel aún clama, no por venganza, sino por justicia, no por castigo, sino por redención. Y su voz sigue viva cada vez que alguien elige el amor sobre el odio, el perdón sobre el orgullo, la humildad sobre la competencia. Imagina que el espíritu de Abel habita en ti, que su fe sigue latiendo en cada acto de bondad que haces en silencio, sin esperar recompensa. Que cada vez que eliges la paz, el cielo sonríe y la tierra sana un poco. Porque donde la sangre fue derramada, el amor puede florecer otra vez. El mundo sin Caín no fue posible, pero el mundo sin odio aún puede ser. Porque la historia no se repite por destino, sino por decisión. Y aunque el pecado de Caín marcó la tierra, la fe de Abel sigue escribiendo esperanza en cada corazón dispuesto. Imagina un mundo donde nadie mate lo bueno dentro del otro, donde cada vida sea vista como sagrada, cada palabra como semilla, cada abrazo como altar. Ese sería el mundo que Dios quiso desde el principio. Ese sería el mundo que aún podemos construir. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal. Deja tu like y comparte esta reflexión. Que cada uno de nosotros elija ser Abel, no con la ofrenda, sino con el alma. Porque mientras haya amor, siempre habrá redención.